Isaías, capítulo 32. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Yahvé, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto. Oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aun sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majadas, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. Y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga el granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros, los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Bien, yo creo que la mayoría de vosotros habéis estado esta mañana leíamos el Salmo número 2. Yo no sé si preguntaros quién de vosotros ha leído el Salmo número 2 otra vez para ver el contraste entre el mensaje de esta mañana y el mensaje o el capítulo de esta tarde. Seguramente que ninguno. Pero hemos dicho que el Salmo 2, si lo leéis con atención, podéis ver la vinculación. Por una parte, nuestro Señor Jesucristo, decíamos esta mañana, venía enviado de parte del Señor y Él estaba en obediencia para cumplir un plan. Entonces había venido a cumplir un servicio. El servicio es el del reinado, entre otras cosas. Y nos habla el Salmo 2 del reinado del Mesías, y nos habla Isaías 32, que tenemos aquí, nos habla de un reinado. Por tanto, hay una vinculación y un lazo muy estrecho, aun cuando nos parezca imposible. Capítulo 31. Si recordáis, nos introducía con un ¡ay! De los que descienden a Egipto. Y si recordáis, anteriormente en el capítulo 28, cuando comenzábamos, decíamos que iba a haber unos cuantos ayes. Todo el contexto del capítulo 28 al capítulo 33 están enlazados con 6 ayes. Ay, 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 lamentos. Y por tanto, todos esos mensajes son independientes, pero a la misma vez están unidos con una misma idea. Es importante que constantemente tengamos que repetir esto para ver el contexto en el que nos encontramos. Si vosotros quitarais todos los capítulos en los que está dividido este pasaje, del capítulo 22 al capítulo 33, y quitarais todos los versículos y nos quedáramos solamente con un texto, pudiéramos ver que todos estos capítulos tienen un solo mensaje, centrado en una sola idea,
pero que a la misma vez son como mensajes repetidos, que una y otra vez se está repitiendo la misma idea. Y se están utilizando diferentes ejemplos, ilustraciones, circunstancias, pero todos son un mismo hecho. Hay un acontecimiento central que vamos a llegar más adelante, que es cuando Asiria viene con Sennacherib y quiere invadir Judá y se presenta delante de Jerusalén. Y si leéis en el libro de los Reyes o en Crónicas y leéis también los siguientes capítulos de Isaías, podemos encontrarnos con Ezequías, el rey. Es un rey bueno, que busca la justicia y que busca la voluntad del Señor, pero se siente invadido y por tanto tentado a buscar la ayuda de Egipto para proteger su nación, a Judá. Y a la misma vez este inmenso imperio de Asiria, que ya está en sus finales, pero que aún cree que tiene poder, que quiere invadir Judá. En ese contexto, Isaías está diciendo: esto es un aviso para vosotros, Judá, y podéis ser invadidos y destruidos, pero no lo voy a hacer. Es simplemente, dice Isaías y otros de los profetas también en aquel tiempo, es un aviso para vosotros de lo que pudiera ocurrir si realmente no sois fieles y no seguís mi voluntad. ¿Por qué descendéis a Egipto a buscar ayuda cuando me tenéis a mí, que tengo todo el poder y todas las cosas en mi mano? Lo que tendríais que hacer es, en lugar de buscar apoyo en otras naciones paganas, es buscar mi apoyo y mi ayuda. Bueno, todo ese contexto se está repitiendo constantemente en estos capítulos con esta misma idea. Bueno, es algo que hacemos nosotros. No sé si os habéis fijado en cuánto tiempo lleváis asistiendo a cultos y a la iglesia evangélica y los mensajes, y cómo muchas veces acontecimientos que puedan surgir a nuestro alrededor lo aprovechamos para traer un mensaje de parte del Señor. Es como que algo ocurre a nivel nacional o a nivel particular que usamos para traer un mensaje de exhortación o de consuelo con respecto a la palabra del Señor. Las profecías, las predicaciones motivadas quizá por acontecimientos nacionales o circunstancias extraordinarias que pueden ocurrir. Aniversarios, el día de la Biblia, y utilizamos para hablar, o el día del libro para hablar de la Biblia, o el día del sufrimiento y la persecución para hablar de la iglesia perseguida, o hay un desastre a nivel nacional de un accidente y muchos muertos para hablar de la efímero que es la vida, etcétera. Bueno, Isaías está utilizando algo parecido, pero no simplemente es el aprovechar una oportunidad, sino que es iluminado por el Espíritu o inspirado por el Espíritu. Nosotros nos podemos equivocar, yo me puedo equivocar a la hora de elegir algo, pero Isaías no. ¿Veis esto que está ocurriendo aquí? Dice Isaías. Pues yo tengo que hablar de cosas mucho más importantes, lo que puede ocurrir ahora, pero de algo mucho más general. Y de esta manera es que nosotros nos tenemos que centrar en este capítulo, por ejemplo, como en otros también que hemos visto en otros lugares. Es una oportunidad para hablar algo muy importante, que se nos revela en las Escrituras y que tiene que ver también con respecto a nosotros. Por tanto, venga, vamos a esforzarnos. El pueblo de Judá tiene que centrarse en acontecimientos de lo que está ocurriendo, un acontecimiento histórico, una invasión, para poder analizar su situación espiritual. Y ahora nosotros tenemos que fijarnos en la historia, qué es lo que la historia está diciendo a través de Isaías y de las circunstancias, para traernos cosas que sobrepasan el acontecimiento histórico y circunstancial. Y esto es lo que nosotros vemos aquí. He aquí que para justicia reinará un rey. ¿De qué está hablando? Está hablando de un rey normal que va a aparecer después, de aquí a un año, dice aquí, va a ocurrir ciertas cosas y después va a venir un rey, o está hablando de algo mucho más extraordinario y especial. Dios está levantando un profeta como Isaías simplemente para decirles que, bueno, va a venir otro rey que va a hacer las cosas un poco mejor, o nos está hablando de otro rey más extraordinario y más esencial. Lo que está ocurriendo es que un acontecimiento histórico, circunstancial, va a ser usado por el profeta Isaías para hablarnos de un rey, que es sobre todo los reyes, y que se refiere a nuestro Señor Jesús. Por eso, en el Salmo número 2 nos habla del rey justo, o nos describe cómo de la descendencia de David vendrá el rey para todas las naciones, o cómo nosotros nos acercamos a los evangelios y se nos dice el reino de los cielos se ha acercado.
O como vosotros podéis leer en el libro de Apocalipsis, en el último libro, y se nos habla otra vez del reino que está en medio de nosotros. Es decir, que lo que está ocurriendo es algo especial que nos recuerda y enfatiza de un reino más glorioso. Fijémonos en Israel, en un principio. En un tiempo estaban sin reyes y estaban siendo guiados por los profetas y los sacerdotes, como Samuel. Y de pronto, por unas circunstancias que ocurren, el pueblo de Israel dice: queremos un rey como el resto de las naciones. Esto es una ofensa. El Señor, nuestro Dios, se siente ofendido. ¿Acaso no estoy yo gobernándolos a vosotros? ¿Por qué buscáis un rey como el resto de las naciones? Pero bueno, le dice a Samuel, si ellos quieren un rey, tendrán un rey. Entonces viene un rey como el resto de las naciones. Y sabemos qué rey será este, Saúl. Y viene Saúl y empieza a gobernar y las cosas parecen que funcionan bien, pero realmente es un rey que lo que está buscando es también de su propio provecho y beneficio, y se ensalza en su gobierno. Es un gobierno político, pero muy poco espiritual. Y después que Israel ha comprendido lo que es ser gobernado por un rey como el resto de las naciones, Dios dice: bueno, yo ahora os voy a mostrar algo más especial y voy a dar un rey conforme a mi corazón. Y por tanto dice que quita al rey Saúl y entonces viene David. Y el reino de David y de Salomón también es un reino distinto. Es un rey especial. Y podemos ver a través de los salmos que aun cuando David comete ciertos errores, está cerca del Señor y el Señor le bendice. Pero no solamente eso, sino que a través del mismo David y de los salmos, entonces el Señor va un paso más allá y dice: bueno, ya habéis visto cómo es tener un rey como el resto de las naciones, habéis visto lo que es tener un rey conforme a mi corazón, pero yo voy a traeros un rey mucho más especial. Y de David, que lo voy a mantener, de la raíz de David, de su descendencia, voy a traer un rey. Y ya no será simplemente un rey físico, sino que será un rey espiritual. No un rey que se limita a las fronteras de Judá, sino un rey que se extiende mucho más allá. Y entonces traeré gente de todas las naciones. Y podréis ver cómo Judá y Jerusalén, Sion, la capital, no se va a centrar simplemente en gobiernos políticos, sino que será el centro de cosas mucho más extraordinarias. Porque yo voy a levantar un pueblo por encima de los límites de la sangre o de la raza. Es aquí donde nosotros nos encontramos con este sorprendente descubrimiento. El rey que tenemos en el capítulo 32... no es simplemente un rey físico, uno más, aun cuando sea especial, sino que Isaías nos está hablando. Lo que estáis viendo aquí es un ejemplo de lo que Dios puede hacer de manera mucho más extraordinaria y más esencial. Un reino según lo que es el plan de Dios que tiene para después. Un rey justo, el ungido. Un rey y un reino según su plan. Reino de los cielos. El rey o el reinado según nuestro Dios. Podríamos pensar que ese reino del que está hablando sería unos inicios o unas señales como lo que está ocurriendo en la Iglesia como pueblo espiritual. ¿No nos dice la Escritura, y en algo que también indirectamente hemos podido tocar esta mañana, de que nuestro Señor tenía 3 oficios? ¿No? Sabemos que nuestro Señor es sacerdote, y es profeta, y es rey. Y cuando hablamos del Señor como rey, no estamos hablando simplemente del señorío que domina y que gobierna, sino de los beneficios que un rey justo, que un rey equilibrado nos puede traer y puede significar también para nosotros. Bien, Isaías nos tiene que hablar algo de esto, y entonces nosotros nos centramos en los primeros versículos. ¿Y qué es lo que hace un buen rey? ¿Qué es lo que tenemos que aspirar? Mirad, esto es lo que está ocurriendo. De aquí a un año veréis, mujeres, porque se refiere un poco a las mujeres, lo que vais a ver dentro de un año es simplemente una señal, pero todo esto yo lo estoy vinculando para que veáis lo que es para mí un buen rey y lo que es para vosotros estar bajo su reinado. Versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio.
Mira, lo que nos está diciendo es que lo que va a traer es un rey justo, un rey que va a hacer justicia. No es un rey pensando para sí mismo o para traer beneficios en su propia vida, sino que es un rey que va a pensar y va a actuar para los que están a su alrededor, para los que están bajo su reinado. Reinará con justicia, no por otros motivos personales. ¿No buscaríamos nosotros el poder estar debajo de alguien que pueda gobernar no para sí mismo, sino gobernar para sus súbditos? Y que gobernara con justicia y con juicio. Vamos a mirar después, más adelante, lo que nos va a significar esto, pero fijaros también en el versículo 2. Y será aquel varón, porque el rey que va a devenir, ese rey espiritual, ese rey modelo según Dios, ese rey profetizado en las Escrituras, ese rey que vendría después de David, que superaría a David, dice, aquel varón será como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Apartaros de todo lo que es lo poético, que es hermoso en la manera que lo está expresando Isaías y la palabra del Señor, pero fijaros bien lo que está significando. El rey será refugio, será escondedero, será arroyo, será sombra. Y no importa el viento, no importa la inundación, no importa la tierra seca, no importa el calor o la sequedad que pueda venir, estaréis seguros. Esto es lo que nos está prometiendo, le está prometiendo al pueblo de Judá y lo está prometiendo a vosotros. Necesitamos a alguien que nos gobierne, pero necesitamos a alguien que nos proteja. Necesitamos refugio. No hay mejor lugar para el alma sedienta, para necesidades como las nuestras, que poder estar debajo de aquel que gobierna y que gobierna bien y que es nuestro refugio. El Señor es nuestra roca, el Señor es el lugar donde nos podemos sentar seguros, el lugar donde nos podemos esconder de toda dificultad, es el escondedero contra el viento, contra la tormenta. No solamente eso, sino que Isaías va un poco más allá, y fijaros cómo lo dice en el versículo 3 y 4. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. ¿Qué es lo que va a hacer el rey en su gobierno justo y equilibrado que va a traer sobre nosotros? No simplemente será la protección contra los enemigos y los obstáculos alrededor, la tormenta, el viento, etcétera, no nos van a poder dañar, sino que ahora fijaros a vosotros mismos. Fijaros en vosotros. Y nos está hablando del ojo, nos está hablando del oído, nos está hablando del corazón, nos está hablando de la lengua. Ya no nos fijamos en los límites, en las barreras y las dificultades que vienen de fuera, sino que nos fijamos en nosotros mismos, y en nuestros problemas y en nuestras debilidades. ¿Acaso vosotros no os dais cuenta de cuán débiles sois? No penséis únicamente en los problemas que tenéis de fuera y que nos dice el Señor va a ser vuestra urna, vuestra pantalla de protección, ese escondedero, esa roca que os va a dar sombra. No, es que además, fijaros cuán torpes sois. No podéis ni siquiera dominar vuestros propios sentidos. Pero cuando venga este varón, este rey justo, si vosotros estáis bajo su gobierno y su dirección, entonces ¿qué? El ojo y el oído, dice, tendrán todo lo que necesitan. El Evangelio nos dice que todo aquel que busca halla, que todo el que llama se le abrirá, que todo aquel pide se le dará. Esto es lo que nos está diciendo. Nos ofuscará entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. ¿Tenéis necesidades? Él las va a proveer. ¿Dónde está vuestra aflicción? ¿Dónde están vuestros límites? ¿Dónde están vuestras flaquezas? El Señor es el sustentador. ¿Necesitáis cambiar de vuestro ser, de vuestra personalidad, de vuestro carácter? ¿Necesitáis depurar aquello que todavía está manchando vuestro corazón? El Señor no solamente es para los de fuera, y también lo será para vosotros mismos. Cosas sorprendentes. Nos dice que entonces el corazón del necio entenderá. No sé vosotros, pero ¿cuántas veces hemos podido ver algunos de nosotros, yo mismo, de mi propia necedad? De lo ofuscado y ciego que es mi propio corazón. ¡Qué necios!
Pero nos promete las Escrituras que con un gobierno justo, con un rey según la voluntad de Dios, entonces mi corazón empezará a entender y comprender. No nos dejaremos llevar simplemente por pasiones vacías, por cosas absurdas, sino porque no es que yo haya cambiado y sea ahora mejor, sino porque tengo un rey que me gobierna de manera adecuada, mi corazón necio empezará a entender. Y de pronto se empezará a abrir mis sentidos y empezaré a comprender. No porque tú seas distinto, seas mejor o seas más grande, sino porque el que está a tu lado, el que te protege, abre tu corazón igual que ha abierto tus oídos y ha abierto tus ojos. ¿Y qué nos dice acerca de la lengua? Porque todos somos tartamudos. ¿Qué tenemos que decir? No sabemos qué decir. Somos torpes a la hora de hablar. Pero nos dice que por causa del gobierno que tendremos, por causa del Rey que estará con nosotros, de Cristo, de nuestro Señor, entonces podremos testificar. Nuestra lengua se va a desatar. No es porque nosotros nos hayamos convertido a alguien más sabio y porque tengamos cosas que decir de nuestro contenido, que las tendremos con respecto a la palabra, sino que porque el Rey gobierna a su pueblo y nos estará gobernando a nosotros, no solamente tendremos un corazón sabio, sino que tendremos una lengua hábil para poder testificar. No os preocupéis, nos dice el Señor Jesús, de dónde tenéis que ir y ante quién tendréis que testificar, porque a su momento el Espíritu vendrá y pondrá palabras en vuestras lenguas, y os enseñará y os va a instruir. Es el Espíritu, es el Señor, no somos nosotros. La grandeza de lo que formamos nosotros, el pueblo de Dios, los que sois vosotros, no está en nuestros méritos, en nuestras habilidades, está en el Rey que nos gobierna, en aquel que nos dirige. La grandeza no está en la habilidad del pueblo, sino el Rey que lo rige. Esto es lo que está diciendo al pueblo de Judá en aquel momento. Vendrá entonces un Rey que va a mostrar lo que es de verdad ser parte del pueblo de Dios. Otra de las cosas que va a ocurrir bajo este Rey justo y bueno es que el bien y el mal no se van a confundir. No sé si os extrañáis de cuando leemos en el versículo 4 y 5, perdón, el 5, el 6, 7 y 8, dice, el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad. ¿Qué ha cambiado? O sea, vendrá el rey y el ruin hablará ruindades. O las armas del tramposo son malas, ya. ¿Pero qué es el cambio? Os voy a decir algo crucial, importante, que Isaías va a decir más adelante también en una de sus profecías y otro de los profetas. El peligro, uno de los grandes peligros que nosotros tenemos en nuestra sociedad hoy en día, como pudiera ser también en el tiempo de Judá, es que a lo bueno podemos llamar malo y a lo malo podemos llamar bueno. Y eso nos confunde. Nos confunde la moral, de que venga alguien y nos diga, no, esto es justo, cuando realmente sabemos que no es justo. Y podríamos poner muchos ejemplos de la actualidad en la que estamos viviendo, acerca de la moral, de la ética y de los comportamientos. Y la sociedad nos está diciendo un mensaje y la gente está perdida y está confusa. Pero a la luz de las Escrituras, porque estamos bajo el gobierno de un Rey justo, ahora es que nosotros sabemos que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y podemos separar las cosas. No es simplemente que eliminamos lo malo seguirá estando ahí, sino que podemos ver que hay algo muy distinto en medio de nosotros. No nos va a engañar a nosotros mismos, ni va a engañar a los que están fuera. A veces nos sentamos y estamos aturdidos por lo que podemos leer. A veces estamos leyendo cosas y nos quieren convencer de que aquello que era malo parece bueno. Pero a la luz de las Escrituras todo se abre, todo se manifiesta. ¿No habéis estado sorprendidos cada vez que leéis, por ejemplo, las bienaventuranzas y las palabras del Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos entonces comprender y entender mucho más allá? ¿Y cuando hablamos de la muerte? ¿Acaso no descubrimos que bajo el Señor Jesucristo la muerte se manifiesta como lo que es y ya no nos asusta ni nos confunde? ¿Y cómo podemos nosotros ir acerca de los demás y llevarles un mensaje, y un mensaje transparente, un mensaje claro? La gran riqueza del Evangelio es que a lo malo llama malo y a lo bueno llama bueno. Y esto es lo que hace tener a un Rey justo y bueno según la voluntad de Dios. Cuando nos dice la Escritura que el Señor Jesucristo vendrá y será el Rey,
y que será el Rey de Reyes y que gobernará nuestros corazones y que será la cabeza de la Iglesia y que Él va a manifestar su poder, no es simplemente que nosotros podamos ver la fuerza y la energía, también es un Dios de la espada. Nuestro Señor Jesucristo también es un Dios de violencia. Y si no, recordar cómo echaba a aquella gente en el templo que estaba haciendo mercadería. Nuestro Señor también se llena de ira y también tiene su mano para castigar cuando es necesario. Pero la grandeza que está manifestando este capítulo y que nos está mostrando Isaías es que nuestro rey, cuando venga, va a ser un rey de justicia, va a ser un rey de confort, de seguridad, nuestro refugio en medio de la tormenta. Nos va a llevar a llenar de beneficios para nosotros mismos y podemos ver cómo lo manifiesta en el ojo y en el oído y en el corazón y en la lengua. Y cómo entonces Él, con la sabiduría que nos va a transmitir, con la grandeza del Evangelio, podremos saber lo que es bueno y lo que es malo y lo podremos distinguir. Por tanto, ante esta promesa de que se está anunciando para Judá y se está anunciando también para nosotros con respecto a Cristo cuando venga, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Y es aquí otra de las curiosidades, de las muy pocas veces que se dan en las Escrituras, pero que se da en algunas ocasiones, porque el mensaje de Isaías ahora está dirigido a las mujeres. Y no es únicamente porque tenga que ver con las mujeres, sino que ya ha estado hablando a los nobles. Si miráis en los capítulos anteriores podéis ver cómo Isaías se dirige a los gobernantes de Judá y se refiere a los sacerdotes y profetas y se refiere también en general a los hombres. Pero aquí ahora dice, versículo 9, mujeres indolentes, escuchad, las que estáis confiadas, escuchad mi razón, mi lógica, mi análisis. Estad atentos, alerta a lo que está ocurriendo. Pensemos bien. Isaías está diciendo, mirad que lo que nosotros necesitamos no es a Egipto, no necesitamos imperios ni fuerzas, necesitamos la misericordia de Dios. Mirad a lo alto. Decíamos en el capítulo anterior, es como ese águila, esa ave que vuela alrededor de sus polluelos vigilando. No descendáis, sino ascender vuestros ojos al Señor. Y cuando tengáis puestos vuestros ojos en el Señor y en su misericordia, entonces veréis que lo que nosotros necesitamos no es un ejército de carros y caballos, cosas de carne, sino que lo que necesitamos es el Rey justo que venga y que nos gobierne. Ahora bien, si vosotros no aplicáis lo que estamos diciendo, entonces también vendrán los desastres. Estad atentos, estad atentas vosotras, mujeres, indolentes, indiferentes y confiadas. Cuán fácil es dejarnos acomodar por las circunstancias, dejarnos llevar por el tiempo. Los jóvenes tenéis esa tentación. Tenéis la tentación de decir, bueno, todavía somos jóvenes, hay tiempo, vamos a dejarnos llevar, ya llegará el momento en que podamos analizar. No os dejéis llevar, jóvenes, porque pensáis que tenéis una vida por delante, porque en cualquier momento todo esto puede terminar. Buscar ahora a vuestro Rey, el Rey para vuestras vidas. Y aquellos que estáis llenos de salud, que estáis confiados en vuestra salud, en vuestras habilidades físicas, en vuestro despejadamente, tenéis fuerza para seguir adelante, no importa lo que me echéis a la espalda, yo lo puedo llevar. ¿Hasta cuándo? Porque todo esto puede terminar en un instante. Y lo que tú crees que es salud y que es fuerza, se puede debilitar fácilmente. Un accidente, una enfermedad. No estéis confiados. Indolentes significa actualmente como pasota. No pase de todo. No seas frío ante los avisos. Bueno, aún tengo muchos asuntos, tengo muchas complicaciones, muchos deberes, el Señor entenderá. Lo que tú necesitas no es hacer, no es actuar, sino rendirte en las manos del Señor, un Rey justo que dirija tu vida. El mensaje está dirigido a las mujeres de una manera determinada, pero está dirigido también a toda la nación y lo está dirigido a vosotros. No solamente vosotras, mujeres, sino para todos nosotros. Indolentes, indiferentes y confiados. Tenéis que despertar de vuestro sueño. Todo esto puede terminar en un instante.
Quizá todavía no os habéis dado cuenta de que el imperio de Asiria está a vuestro alrededor dispuestos a devoraros y a destruiros. Quizá estáis confiados en ejércitos mercenarios que podáis pagar con no sé qué cosa que vosotros podáis pagar. Pero os estáis engañando. Estáis yendo a vuestras camas y estáis descansando en vuestra vida porque estáis entretenidos en cosas efímeras y superficiales. Despertar de vuestra situación y poneros bajo un gobierno justo y bueno. El hombre no ha nacido para ser libre en sí mismo porque tiene unas cadenas invisibles que le atan al maligno por siempre. O rompes con las cadenas de tu padre el diablo y te atas a las cadenas justas de nuestro Señor Jesucristo, estás perdido. No hay alternativa. Y esto es lo que está diciendo ahora. ¿Veis el mensaje? Hay un rey prometido justo, que te va a ayudar ante las tormentas y ante tus limitaciones y dificultades. Despierta y ponte en sus manos. Y entonces nos dice en el versículo 15, por ejemplo, después de describir todas estas cosas y los daños que pudiera venir para esta gente indiferente ante el mensaje, dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Y el campo fértil llegue a ser estimado por bosque. ¿No suena esto como un gran despertar que nosotros estamos deseando? Un avivamiento que pueda venir sobre cada uno de nosotros. Todo esto será así hasta que Dios quiera, es decir, hasta que sea derramado el Espíritu de lo alto. Creo que es el momento en que nosotros como Iglesia, los creyentes, ahora, en esta tarde, seamos conscientes del peligro, de cuán fácil es que seamos adormilados por la droga del maligno de este mundo, que seamos atontados si nos volvamos indolentes ante los avisos de la palabra del Señor. Y lo que necesitamos es ser despertados y que podamos ver, suplicar, que nuestro Dios derrame su Espíritu sobre nosotros. La única esperanza que tenemos para la Iglesia cristiana, para el pueblo de Dios, en el tiempo de Isaías, ante la invasión de Asiria, y lo que nosotros necesitamos en el 2014, en nuestras circunstancias personales, es que el Señor derrame su Espíritu sobre nosotros. Y que lo derrame sobre su Iglesia. Que cumpla lo que ha anunciado en tantas ocasiones. El versículo 16 nos trae la luz de lo que hemos leído en el versículo 1. Y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. ¿Qué es lo que va a hacer el juicio y la justicia de lo que hemos leído en el versículo 1? El rey justo y el rey que hará justicia, de juicio. Dice aquí, el desierto se convertirá en campo fértil. Esto es lo que necesitamos. Que nuestro tiempo de sequedad cambie y se transforme. Que nuestro caminar pesado, que nuestra vida indiferente y fría, ante todos esos golpes en los que somos indiferentes y todas aquellas palabras predicadas que rebotan en nuestro oído terco y en nuestro corazón endurecido, terminen. Lo que necesitamos es que la Iglesia reclame las promesas del Señor y suplique porque el Espíritu venga, que por fin esta tierra seca en la que estamos rodeados, empezando por la misma Iglesia y extendiéndolo en la ciudad y en nuestro país y en nuestra generación, por fin acabe. Y entonces venga lo que nos está anunciando, ese reposo y esa seguridad que nos va a dar el Rey cuando el Espíritu venga y derrame su gracia sobre nosotros. Nos dice, además, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. ¿Qué es lo que va a hacer la justicia? ¿Qué es lo que va a hacer el Rey justo? ¿Cómo va a actuar sobre nosotros? Y es hermoso cuando nos dice que entonces traerá paz, reposo y seguridad para siempre. ¿Tiemblas? ¿Estás inseguro? ¿Estás temeroso o temerosa de lo que va a venir mañana? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Con tu vida?
¿Cómo te vas a sostener? ¿Qué es lo que te va a mantener? ¿Qué es lo que te guía? ¿Hasta cuándo? ¿Crees que tú puedes dominar tus circunstancias, tus cadenas y tus vicios? ¿Tú crees que dominas lo que está a tu alrededor? ¿Que tienes fuerza para detener tú solo a Siria? ¿Crees que tienes riqueza suficiente para comprar un ejército de Egipto? ¿Dónde estás mirando? ¿Acaso no ves que el día de mañana para ti es todo conflicto y toda dificultad? ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas la seguridad que solamente da el Rey dado por Dios, nuestro Señor Jesucristo. Necesitas habitar en lugar seguro. Necesitas que ese terreno desértico que tienes delante de tus ojos, esa angustia que te invade tantas veces, desaparezca con ese recreo de reposo que nos da el Señor para siempre. Y por tanto, ¿cómo termina Isaías su mensaje en este capítulo 32? Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. Yo quiero hacer una invitación personal a cada uno. No me importa si vosotros sois creyentes o no sois creyentes, si creéis que lo sois o no lo sois, o creéis que no lo sois y quizá lo seáis. No me importa las circunstancias donde estáis, y hasta dónde habéis llegado y cómo os encontráis en esta tarde. Pero voy a hacer una invitación como la que hace Isaías para el pueblo de Judá ante aquella amenaza que viene y que es un aviso del Señor para que se arrepientan y se acerquen a Él, que es el que tiene todo el poder y la misericordia. Ya es hora de que os pongáis a sembrar junto a las aguas. ¿Por qué dedicáis tanto tiempo a sacar agua de estanques secos? ¿Por qué os conformáis con tener un poco de sombra en medio de desiertos? ¿No estáis cansados de tanta sequedad en vuestra alma y en vuestro corazón? ¿No pensáis acaso que toda esta angustia que os rodea y todo este miedo que tenéis a muerte o a vida o enemigos y circunstancias no será porque no habéis buscado el refugio suficiente y necesario que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso no creéis que tengamos que venir ya por fin y poder traer nuestros sembrados, nuestro trabajo, nuestra esperanza cerca de las aguas? Y esas aguas no son sino nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¡Ay, dichosos de vosotros! Los que venís y por fin empezáis a trabajar en el lugar adecuado y os dejáis gobernar por la justicia y la misericordia de nuestro Señor. Pero, pobres de vosotros, si queréis seguir escarbando en el desierto porque moriréis bajo el calor y la tormenta y las dificultades, sembrad ahora en el Señor. Dejaros llevar por su riqueza y por su gracia. Que sea Él el que traiga fuentes de agua viva en vuestro corazón. Y vosotros, Iglesia, creyentes, suplicar al Señor, como debería de suplicar Judá ante la invasión de Sennacherib, suplicar al Señor que derrame su Espíritu sobre nosotros y sobre nuestra generación, porque es la única esperanza que nos queda. Amén.